¿cierto? Entonces, voy a hacer pues digamos como la introducción para Felipe y para los que vayan haciendo, para los que vayan viendo después el video. Quien no me conozca, yo soy Andrés Pérez Campillo, soy ingeniero de sistemas de AFIT y desarrollador de videojuegos en C2 Game Studio desde hace ya un poco más de 8 años. General experiencia pues en desarrollo de juegos desde móviles, actualmente trabajando en Project Monolith, que es un juego que está pensado para las plataformas de generación actual, utilizando el motor Unreal Engine. Los dos juegos anteriores en los que he participado, Nitro Chim Grand Prix, ambos móviles, el primero solo iOS, el segundo iOS y Android, utilizando Unity. Y actualmente pues aparte de mi trabajo pues como desarrollador de videojuegos, estoy asignado al curso de scripting de videojuegos en UPB y también dicto programación de videojuegos en Universidad de Medellín. Entonces en general hoy nos vamos a centrar principalmente en operaciones básicas con GitHub Desktop. En general pues hacer la introducción breve de qué es GitHub y en general un manejador de versiones. Básicamente un manejador de versiones va a ser un sistema completo en el que ustedes van a poder digamos subir versiones de algún asset, algún script, algún elemento de su proyecto informático, y van a poder gestionar varias cosas como replicación en máquinas de compañeros de trabajo. Esto se utiliza mucho a nivel profesional. Hacer comparación de versiones en caso de que haya alguna subida particular que genere algún tipo de daño, el archivo se corrompa por cualquier motivo, entonces puede ser fácil hacer revisión de versiones y volver a una versión anterior del archivo en el cual digamos esté correcto. Y también obviamente salvaguardar la información del proyecto. Pasa mucho a nivel profesional que por cualquier motivo ustedes pueden tener alguna falla técnica, humana, lo que quieran, y simplemente pierden acceso a su proyecto. Y las razones son tan sencillas como simplemente hubo un pico de energía y se quemó la board, como casos que pasaron aquí, inclusive a un estudio acá en Medellín le pasó hace poquito, se les robaron todas las máquinas, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas pueden incidir en que su proyecto a nivel profesional simplemente se pierda completamente. Entonces es importante tener este tipo de respaldos en una ubicación externa, para que si pasa cualquiera de estas cosas, recuperar el proyecto y seguir trabajando sea lo menos traumático posible. Entonces esa es la idea. Hay controladores de versiones muchísimos en el mercado. Git particularmente es digamos como la opción de facto para los proyectos de código abierto. Digamos en muchos estudios pequeños también se utiliza Git para sus desarrollos. Hay otros proveedores que ya de pronto son privados. Por ejemplo, nosotros en C2 utilizamos uno que se llama Perforce, que es digamos como la opción por defecto en la industria de videojuegos, pero a la larga es un manejador de versiones más. Necesitamos manejar uno o el otro, dependerá mucho de dónde lleguemos. Hay muchos estudios que utilizarán Perforce, otros utilizan Mercurial, varios utilizan Git. En general va a depender mucho de la compañía y las restricciones pues que puedan necesitar para escoger uno u otro, pero en general el procedimiento es lo mismo para todos. Entonces la idea como tal es simplemente aprender a utilizar Git a través de un cliente de escritorio como es GitHub Desktop. Ustedes pueden utilizar y hacer cosas más avanzadas con un repositorio de Git, digamos utilizando las herramientas de consola que él les permite, pero no vamos a cubrir eso el día de hoy. Y el objetivo pues obviamente, aparte de mostrarles cómo se utiliza, es que tengan un entendimiento general de cómo es el flujo de trabajo con un manejador de versiones para que lo apliquen en sus proyectos, porque pasa mucho, pasa en clase y pasa a nivel profesional que de pronto algún miembro del equipo no está familiarizado con las herramientas, o simplemente por necedad, porque también ocurre, en especial digamos en desarrollo de videojuegos con los compañeros que de pronto no son de la parte técnica, que no se acercan a estas plataformas. A veces es necesario que lo hagan y digamos ese alejamiento pues ocasiona
de pronto tropiezos en el desarrollo del proyecto. Entonces es importante que también tengan en cuenta cómo va a ser el procedimiento general. Entonces, lo primero, en general les había mencionado pues que necesitamos crear una cuenta en GitHub. Voy a compartir pantalla por acá un momentico. GitHub tiene un sitio web inicialmente, github.com. Básicamente, digamos, se loguean en sus cuentas que ya deben tener creadas. Y en general ustedes ven una página inicial que puede diferir un poco de esto si no tienen ya repositorios creados. En mi caso particular yo tengo unos repositorios de los cuales pues soy propietario porque los creé, ¿cierto? Y otros que digamos los miembros me dan acceso como colaborador. Esto también lo vamos a cubrir para yo también poder acceder a ese proyecto, descargarlo y participar de él. En general, ¿cómo va a ser el asunto? Vamos a hacer un proyecto de Unity partiendo del escenario hipotético de que yo tengo yo te voy a tener un proyecto ya inicialmente creado, ¿sí? Lo vamos a hacer súper sencillito porque el objetivo no es, digamos, entrar a enseñar Unity. Y sobre eso, entonces vamos a crear un repositorio desde el computador con el cliente GitHub Desktop. Vamos a configurarlo para que en la máquina tengamos ese repositorio, lo publicaremos y después de eso vamos a simular el escenario en el que soy yo quien no tiene la copia del repositorio, o sea, porque cambié de máquina, porque nunca lo tuve y me dieron acceso como colaborador y necesito clonarlo para tener la copia del proyecto y trabajar en esa copia. Entonces lo primero, simplemente voy a poner por aquí un planito en Unity y voy a poner una cápsula que se va a mover y saltar, ¿cierto? Eso es lo que voy a hacer en total para el proyecto. Ese va a ser mi superjuego en esta ocasión. Sin embargo, vamos a hacer esos cambios, digamos, de forma escalonada. Voy a tener aquí mi plano, voy a crearme una carpetica que la voy a llamar muy creativamente Materials. Voy a crear un material para el suelo y un material para el personaje. Creamos por aquí rápidamente el material, grande M, y lo voy a poner un colorcito medio café, por ahí por acá, ¿sí? Lo arrastro, tengo ahí mi suelo, de pronto pongámoslo un poquito más café. Así, listo. Y voy a poner una cápsula que va a ser mi jugador. También voy a crear un material que voy a llamar Player M y vamos a cambiar el color a algo así como un azulito, algo así como esto. Vamos a buscar al jugador, está debajo, vamos a ponerlo en 000. Es verdad que yo puedo resetear esto acá, reset, bajar así en este momento y simplemente pues por ver que me está pintando la cámara, esto es lo que tenemos. Esto es lo que necesito hacer por ahora. Voy a crear también una carpeta para almacenar mis scripts y voy a crear un controlador de jugador simple. Entonces simplemente va a ser player controller esto me va a abrir, bueno, perfecto. Entonces este mancito simplemente le vamos a poner una velocidad y en mi update lo único que voy a hacer es vamos a poner por aquí, esto será el eje vertical. Voy a capturar el movimiento del eje de input vertical y lo voy a aplicar para el movimiento de mi personaje. Entonces vertical value va a ser igual a input get axis vertical, ¿sí?
¿sí? Y luego entonces voy a ver transform translate transform forward multiplicado por el vertical value multiplicado por el move speed multiplicado por el time delta time. Básicamente voy a suavizar el tiempo para que el personaje se mueva. Vamos a iniciar este valor en 10, ¿sí? Y vamos a ponerle un valor, un rango de valores entre 10 y 60. Listo. Entonces, volviendo a Unity, a mi jugador le voy a aplicar el player controller, ¿cierto? Y puedo regular pues la velocidad de esta manera. Voy a guardar mi escena. Para este proyecto estoy utilizando Unity 4.18. 2018-4. No importa en realidad la versión para lo que vamos a hacer. A diferencia, por ejemplo, de utilizar Colab, digamos, utilizar manejadores de versiones externos tiene la ventaja de que lo que pase en el editor no va a incidir con los cambios particulares que tenga el motor o las versiones del motor. Sí hay que tener cuidado en que los compañeros del equipo trabajen naturalmente en la misma versión del editor en la medida de lo posible. Para los que de pronto no conocen, Unity Colab es un servicio de manejo de versiones que sacó Unity recientemente. El objetivo es justamente que, digamos, la gente tenga o los desarrolladores tengan en Unity las herramientas necesarias para todo el proceso de desarrollo, pero digamos ahí personalmente pues creo que hay cosas que funcionan mejor. Entonces importante también que sepan salir de Unity Colab los que ya tengan experiencia con él y digamos se acerquen un poco más al flujo normal de otras herramientas, que es lo que puede que encuentren más fácil en otros escenarios, en un estudio aparte, de pronto algún proveedor, yo qué sé. Bien, entonces solo por probar, este personaje se mueve hacia adelante y hacia atrás. Eso es todo lo que va a hacer, ¿sí? Y listo, este es mi super juego en Unity, no voy a hacer nada más con esto. Pero entonces resulta que estoy con el problema de, bueno, yo necesito compartirlo con un compañero y necesito subirle esto, ¿cierto? Pues actualmente lo que la mayoría podría hacer es simplemente colapsar el proyecto, comprimir el proyecto, mandarlo por algún gestor de archivos, yo que sé, Google Drive, WeTransfer, todas esas cosas, pero normalmente no necesitamos hacer esas cosas. Lo que vamos a hacer ahora es que utilizando GitHub Desktop, que va a ser este clientecito que tengo acá, ¿cierto? Bueno, de hecho lo voy a reiniciar aquí para actualizarlo, aunque no va a cambiar mucho gráficamente. Voy a crear el archivo a partir del proyecto que ya tengo en mi máquina y lo voy a publicar. Entonces lo primero, siempre recomendable es cerrar sus motores cuando vayan a hacer este tipo de operaciones con gestores de archivo, lo mismo los editores de texto, en general cualquier cosa que tengan abierta, ¿cierto? Y lo que voy a hacer ahora es que si ustedes puede que vean esta pantalla un poco distinta si nunca han utilizado GitHub Desktop. En mi caso es porque yo ya tengo nuevamente asociado varios repositorios, ¿sí? Pero normalmente vamos a querer hacer lo siguiente, y es que va a ser aquí en repository, en file, new repository, ¿cierto? Add local repository o clone repository. En general, ¿qué es? El primero, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Yo voy a crear un repositorio, ¿cierto? A partir de una ruta que yo ya tenga, ¿cierto? El local, tengo un repositorio ya en mi máquina y quiero gestionarlo a través de este cliente, o clonarlo cuando tengo ya el repositorio publicado en la plataforma de GitHub y quiero copiar los archivos a esta máquina. Esto es lo último que haremos. Entonces lo primero que voy a hacer es que lo voy a crear un nuevo repositorio, ¿cierto? Voy a buscar dónde está ese repositorio. Lo primero que le voy a poner, simplemente le voy a poner GitHub demo, ¿sí? Una descripción opcional que diga, o de pronto esta vaina que tiene que hacer, ¿cierto? O una descripción general de qué tiene el proyecto.
voy a ubicar una ruta donde va a estar el repositorio. Dependiendo de dónde hayamos creado el proyecto de Unity, yo particularmente lo creé acá en carpeta Documents de GitHub y lo creé justo en esta carpeta, ¿cierto? Entonces mi repositorio va a estar aquí, luego lo voy a inicializar con un README. Normalmente ustedes quieren que estos repositorios tengan un tipo de archivos con instrucciones, apuntes en general, ¿sí? Importante estas dos cosas que vienen. El gitignore es un archivo de configuración, luego lo vamos a ver, que me permite, dependiendo del tipo de proyecto que yo suba, ignorar algunos archivos que yo no necesite o no quiera versionar. ¿Por qué? Normalmente estos manejadores de versiones pues son servidores en los que ustedes físicamente alojan su proyecto y obviamente vamos a tener la restricción de la cantidad de tamaño que tenemos disponible. GitHub para las cuentas gratuitas como la que estoy utilizando tiene una limitante aproximada de 2 GB por proyecto, si mal no recuerdo. Esos números de pronto pueden estar un poquito equivocados a la fecha, pero en general obviamente tiene un limitante y no nos interesa subir, por ejemplo, todo el proyecto, sino los archivos fuente, las imágenes, las texturas, todo ese tipo de cosas, porque hay archivos que el motor, particularmente Unity, genera, como la carpeta library, digamos los archivos temporales, ese tipo de cosas, y eso quizás no nos interesa versionarlo, aparte de que cada máquina los va a regenerar. Entonces, en este caso, el gitignore van a ser esas reglas que van a impedir que todo se suba y que únicamente se suba lo que me importe versionar. En este caso, GitHub ya tiene una plantilla para ignorar archivos de Unity. Entonces simplemente en la sección de gitignore buscamos Unity, ¿sí? Y en la licencia, si este proyecto va a tener algún tipo de licencia. En mi caso particular, pues yo no le voy a aplicar licencias, simplemente es una cuestión de demostración. Y este proyecto en realidad pues no va a persistir mucho. Entonces voy a crear mi repositorio, ¿cierto? Y una vez creé ese repositorio, podemos ir aquí a la carpeta, ¿cierto? Voy a ir al explorador y esa carpeta, entonces miren lo que tengo. Claro que aquí me equivoqué en una cosita, pero en esta carpeta tengo entonces una carpeta que me especifica que es un repositorio. Dentro aquí tendremos oculto unos archivos de configuración que van a indicarle a mis clientes, porque GitHub Desktop no es el único cliente pues para manejar estas cosas. Les va a indicar a mis clientes de manejador de versión de Git que aquí hay un repositorio en Git, ¿cierto? Estos Git attributes son un archivo de configuración y este gitignore, que es el que les estaba mencionando, va a ser las reglas sobre las cuales vamos a impedir que se suba todo. Entonces en general la plantilla dice que, por ejemplo, no voy a subir la carpeta library, la carpeta temp, la carpeta obj, la carpeta build o la carpeta builds, porque los builds particularmente y en proyectos profesionales pueden ser muy pesados. Lo mismo que la carpeta library, puede ocupar inclusive alrededor de la mitad del proyecto si ustedes tienen proyectos muy grandes. Entonces en general ustedes quieren evitar subir estas cosas. También tenemos acá una regla para nunca ignorar los archivos meta. Los metadatos para los proyectos de Unity son importantes porque son los que les van a permitir mirar la integridad de los archivos que ustedes suban. Si eso se corrompe, probablemente su proyecto no identifique correctamente los archivos y puedan tener error de compilación o que una textura no se cargue correctamente, etcétera. Entonces es importante jamás ignorar esos archivos. Y en general, los archivos que terminen en estas extensiones, el manejador de versiones va a evitar subirlos, ¿cierto? Etcétera. Eso es en general las cosas. No es necesario hacer, utilizar toda esta plantilla. Ustedes pueden crear sus propios gitignore, pero en general estas son como las reglas que suelen cubrir la inmensa mayoría de los casos. Entonces, la razón por la que les decía cerrar el proyecto es porque, por ejemplo, en mi proyecto, pues aquí tenemos la carpeta obj, la carpeta library, pero ahorita que abramos el proyecto nuevamente se van a dar cuenta que aquí voy a tener la carpeta temp y otro montón de cosas, y simplemente el manejador de versiones va a ignorar eso. Entonces lo que voy a hacer
voy a hacer aquí una cosita porque me equivoqué a la hora de crear la carpeta. Yo necesito que toda esta carpeta sea la que tenga las configuraciones del repositorio. Entonces lo que voy a hacer es que voy a copiarme todos estos archivos, me los voy a traer para acá y esta la voy a borrar. La razón particular de esto es porque quiero que la raíz de mi proyecto de Unity sea la carpeta que vaya a compartir. Ahora, después de haber hecho ese movimiento, lo que voy a ver aquí, cuando vea mi proyecto, ¿cierto? Es que esto aquí no va a aparecer. Voy a necesitar removerlo, ¿sí? Voy a necesitar removerlo y voy a agregar un repositorio local. Recuerden lo que les dije, el repositorio local ya existe en mi máquina y yo quiero gestionarlo a partir de este cliente. Entonces voy a ir aquí a GitHub Demo, a la carpeta del proyecto de Unity, la selecciono y agrego mi repositorio, ¿cierto? En general, una vez ya tenga el repositorio creado, voy a ver todos los archivos del proyecto de Unity que quiero agregar. Entonces, en este caso particular, fíjense que únicamente voy a subir los archivos que creé, que son la carpeta de materiales, de escenas que ya estaba, los scripts y las configuraciones del proyecto de Unity. Eso es todo lo que necesito, digamos, agregar. Solamente por hacer la demostración, voy a mostrarles qué ocurre cuando yo no tengo un gitignore en estos proyectos. Entonces simplemente lo que hice fue cortarlo para que el proyecto no tenga un gitignore asociado, y acá lo que tengo es que me va a agregar absolutamente todo el contenido de esa carpeta. Y por ejemplo, todos estos archivos de la carpeta library, cuando su compañero reciba la copia de su proyecto, pues simplemente su máquina les va a decir, vea, este library no me sirve, yo lo voy a volver a regenerar. Entonces perder espacio físico en el servidor con cosas que realmente cada máquina va a regenerar cada vez que se abra el proyecto o haya que, digamos, recompilar. Lo mismo con estos package caches y todas esas cosas. Entonces fíjense que de tener un cambio de 30 archivos aproximadamente, pasamos a uno de 2000 archivos, y muchos de esos ni siquiera los necesitamos versionar. Entonces simplemente voy a volver a ubicar el gitignore en el proyecto, y una vez se refresque volvemos a el cambio que teníamos inicialmente. Entonces esto también para demostrarles que si por cualquier motivo ustedes crean un gitignore posterior a crear el repositorio, igual funciona. Van a tener que tener cuidado es si versionan archivos, por ejemplo, de la carpeta library, y después crean el gitignore, porque esos archivos ya estarán versionados y ya el gitignore no va a hacer nada con ellos. Entonces aquí simplemente voy a colocar una descripción general, un título para mi subida. Le voy a poner first commit, ¿cierto? First commit. La descripción es opcional, nuevamente es algo más detallado de lo que dice esto. Ustedes normalmente quieren poner en estos títulos una descripción fija de qué incluye el cambio, ¿sí? En mi caso particular, pues simplemente es como creo el proyecto, simplemente lo voy a subir, ¿cierto? Una vez tengan ya este título, y si deciden o no colocar una descripción mucho más detallada, le dan en este botoncito commit. Básicamente con ese commit lo que estamos haciendo es subir al servidor, ¿cierto? Subir entre comillas, porque vamos a tener aquí un par de cositas adicionales que hacer. Está listo para entregárselo al servidor, ya lo entregamos, pero mi repositorio todavía no está público, ¿sí? Hasta ahora lo estoy manejando en mi computador, todo bien, funciona, y lo que voy a hacer ahora es publicarlo en la web, ¿cierto? Simplemente lo voy a dar a publicar. Nuevamente pues me va a preguntar, por ejemplo, el nombre, la descripción. Este chulito es si ustedes quieren mantener su repositorio privado y únicamente quieren que sea público, quieren que sea accesible para sus colaboradores. En mi caso particular, como estoy utilizando una cuenta gratuita, no puedo colocarlo público, pero ustedes pueden acceder a una oferta de GitHub que se llama GitHub for Students,
Si ustedes con el correo institucional pueden certificar que son estudiantes de una institución universitaria certificada, ustedes tienen acceso a repositorios privados y además otro montón de herramientas pues que les pueden ayudar en la parte de desarrollo, IDEs, plataformas para programación, etc. Entonces, en mi caso, simplemente lo voy a dejar deschuleado y como no voy a utilizar ninguna de estas organizaciones, va a estar público en mi perfil personal. Entonces, publico el repositorio, él va a esperar un rato y él va a hacer una operación que se llama push. Es en la operación push en la que finalmente voy a entregar todo ese contenido que subí a la página web. Ahora, yo puedo simplemente, para revisar cómo está ese repositorio en la web, darle acá en Repository View on GitHub. Básicamente él me va a abrir el link directo a mi repositorio y vamos a ver que tengo justamente el proyecto que acabo de crear. En general, vamos a hacer entonces la simulación de que un compañero subió un cambio, ¿cierto? Para eso simplemente voy a modificar el README, que también lo puedo hacer desde la página web, ¿sí? Vamos a poner aquí en This is a Demo Project, ¿cierto? Y desde la página web puedo simplemente subir los cambios. Él por defecto coloca un título de actualicé el archivo tal, ¿cierto? Nuevamente también una descripción extendida, pero en este caso no creo que haga falta. Le voy a dar commit y ya mi proyecto en la máquina, en el computador, está desactualizado, ¿sí? Entonces básicamente, si yo lo quiero actualizar, voy a irme acá al botón de Fetch. Fetch Origin básicamente va a ir al servidor y va a decir, hey, ¿tengo alguna diferencia? ¿Sí o no? Entonces voy a empezar a buscar y lo primero que me va a decir, sí, vea, hay un cambio que está pendiente por bajar, ¿sí? Luego, la operación que sigue es hacer un pull de lo que básicamente significa es del servidor, jálese lo que hay allá y lo copia en mi computador. Entonces, sin haber descargado absolutamente nada, voy a ir a la carpeta del proyecto y voy a revisar el archivo del README, que nuevamente lo voy a abrir con Notepad. Y está el cambio que acabo de agregar vía página web. Listo. Entonces, en general, esa es la forma en la que yo, digamos, puedo compartir un proyecto simple, ¿cierto? O inclusive complejo, con distintos compañeros. Lo que acabo de hacer probablemente no va a ser el resultado de yo mismo ir a editar los archivos en la página web, sino que va a ser el resultado de que otro de mis compañeros haga el cambio y lo suba al repositorio. Entonces, cuando yo necesite actualizarme, simplemente descargo el cambio y tengo disponible el proyecto. Ahora, varias cositas. En GitHub, en la página, yo puedo ir a mi repositorio y mirar la historia de este archivo o del proyecto en general, ¿cierto? Entonces yo puedo verificar también cuáles son las revisiones que se han hecho para un archivo en específico y ver las diferencias particulares, así como también puedo hacerlo desde el cliente. Aquí en la sección de History simplemente veo cuáles son, digamos, los archivos o los cambios que han ocurrido, ¿cierto? En el primero, simplemente cuando se creó el repositorio, se crea el repositorio en el servidor, pero únicamente tiene los archivos de configuración. En la siguiente subida, ¿cierto? Lo que hicimos fue agregar los elementos del proyecto y después el cambio que se hizo fue modificar el archivo. Ya lo que viene entonces es que voy a modificar localmente mi proyecto de Unity y voy a agregar una funcionalidad a mi Player Controller para agregar rotación y salto al personaje. Entonces simplemente voy a agregar un Player Controller Script. Vamos a decirle por acá que, bueno, mientras esto termina de abrir, lo que voy a hacer es que voy a agregar un rigid body, voy a agregar una velocidad de rotación y voy a agregarle, digamos, eso al update.
Esto es todo lo que voy a hacer. Vamos a ver si me deja ir editando. Perdón, si me deja editar. Entonces require component, type of, rigid body. Si quiero que este componente, indistintamente de lo que haga, tenga un rigid body, lo voy a utilizar para el salto. Voy a tener de una forma semejante, la voy a copiar así, pero los rangos van a ser entre 1 y 20 y vamos a agregarle un jump force de valor 1 y voy a agregar también una variable igualita a esta que va a ser la velocidad de rotación, pero esta quiero que arranque en 30 y esté limitada entre 30 y 60. Naturalmente voy a agregar por acá un valor horizontal, aunque este no lo voy a sacar del eje, esto porque no me ha cerrado, ok, no importa. Esta no la voy a sacar del eje horizontal del input, sino que la voy a sacar del mouse. Entonces básicamente lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, voy a decirle acá que el horizontal value va a ser igual a input get axis mouse x y luego transform.rotate, vamos a hacer un transform.up multiplicado por rotation speed multiplicado por horizontal value multiplicado por el time delta time, ¿sí? Y luego vamos a poner aquí si input get key down o key up, lo voy a hacer con key up, keycode.space, aunque podríamos utilizarlo también con el eje jump, pero solamente por darle variedad al código. Vamos a decirle también necesito una referencia a mi rigid body, my rigid body, la voy a inicializar y simplemente voy a agregar una fuerza que va a ser hacia arriba, transform.up multiplicado por el jump force y el modo de fuerza se lo voy a poner como un impulso. Listo, ya está mi control. Mi jugador no tiene un rigid body, simplemente le voy a dar reset, ¿cierto? Para resetear, digamos, los valores que puedan haber aquí y le voy a agregar un rigid body. Entonces ya tengo el rigid body, voy a dar play. Con el mouse roto, ¿sí? Que debe estar bastante complicado de manejar de esta manera. Voy a manejar dos cosas. Uno, voy a deshabilitar la rotación en Y, perdón, en X y en Z, para que no se caiga de esa forma y únicamente rote en Y, como lo coloque en código, y la posición sí la voy a dejar libre en todo caso. Y lo otro que voy a hacer es que voy a emparentar la cámara al jugador para que lo sigamos. Adicional, para poder mover más fácil esto, voy a hacer dos cositas. Lo primero, voy a poner que la cámara pinte solamente un color sólido, lo voy a dejar así en negro. Lo segundo es que este plano va a cambiar, lo voy a escalar a 5. Ups, esto es un 1. Listo. Y lo otro que voy a hacer es guardar la escena, ¿sí? Entonces, cuando le dé play, básicamente voy a ver a través de la cámara que efectivamente mi rotación está funcionando, ¿cierto? Y mi personaje, moviéndose hacia adelante y hacia atrás, se comporta de acuerdo a la rotación. A ver, por aquí escribieron algo, vamos a revisar.
Ok, no es de por acá. Vamos a ver por aquí, run. Listo. Finalmente, entonces vamos a ver en Git eso cómo se ve. Aquí entonces fíjense que tengo dos cambios en general, a pesar de que hicimos varias cosas. Bueno, voy a hacer otra cosita adicional, y es que le voy a poner el material al jugador, que nunca se lo puse en la primera versión. Listo. Y vuelvo y guardo la escena. Entonces vamos a ver esos cambios. Nuevamente, solamente tengo dos cambios. El archivo que cambié, entonces fíjense lo que va a ocurrir. Voy a tener, en especial para los archivos de texto, voy a tener subrayado en rojo las líneas que desaparecieron del archivo, ¿cierto? Diciendo de la primera a la tercera línea, todas estas yo ya las borré, ¿cierto? Y solamente dejé esta, y las nuevas estarán agregadas en botón verde. Adicionalmente, si ustedes se fijan en estos iconos de acá, se van a dar cuenta que están precedidos por un menos en el caso de las líneas que ya no están, por un más en las líneas que sí. Y así sucesivamente voy a ir viendo cómo cambiaron esas líneas, ¿cierto? En el caso de la escena, pues es un archivo binario, pero digamos ya el que se quiera poner a leer estas cosas, básicamente va a tener la información en la escena de qué exactamente fue lo que cambió. Entonces en el caso particular tenemos el cambio de la cámara, tenemos el cambio de posiciones, tenemos digamos actualizaciones de archivos, agregamiento de componentes, etcétera, ¿cierto? Pero digamos que no nos interesa. Vamos a poner acá en el resumen de la subida al jump rotation to player, por decir alguna cosa, ¿cierto? Entonces voy a subir, ¿sí? Pero a diferencia, ya tengo publicado el repositorio, yo ya no voy a ver acá la parte de push, sino que voy a ver, perdón, ya no voy a ver la parte de publish, sino que voy a ver una opción de push. Entonces, para que esto efectivamente se publique, debo hacer esta operación. Si yo me voy y miro en este momento cómo está el repositorio, ¿cierto? En este momento no he subido nada de eso, solamente tengo la primera subida y además la actualización del README que hice desde la página, pero todavía no he publicado lo que hice localmente. Entonces es importante hacer la operación de push, y una vez termine de resolver, de hacer la operación, ¿cierto? Ya puedo refrescar en la página y estarán los cambios específicamente que ocurrieron, ¿cierto? Entonces, adicional a eso, tengan en cuenta que los manejadores de versiones únicamente descargan y suben los archivos que cambian. En mi caso particular, como solamente tengo una escena, ¿cierto? Fíjense que cambia la escena como tal, pero los metadatos siguen iguales. Estos no cambian a no ser que haya una reimportación de archivo, que cambiaron de versiones, etc. Y en el caso del script pasa exactamente lo mismo. Ahora, yo puedo también ver desde la página el archivo como tal, cómo quedó, ¿sí? Eventualmente vamos a ver que es exactamente lo mismo, y adicional puedo ver cómo cambió ese archivo, ¿cierto? Y puedo ver adicional los cambios que ocurrieron en esa subida particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esos archivos, ¿cierto? Yo puedo especificar, en esa historia yo puedo ver cómo cambiaron cada archivo y en cada una de esas subidas que había. Nuevamente voy a mirar acá en el script, ¿cierto? En las subidas, vamos a volver aquí. Assets, Scripts, Player Controller, ¿cierto? Puedo ver específicamente cómo cambió ese archivo en cada una de los aspectos, ¿cierto? Y tengo un botoncito en cada una de esas historias que me permite ver el repositorio cómo estaba en una versión específica. Recuerden que por cualquier motivo yo necesito volver a una versión específica, yo puedo clonar o descargar esa versión, pero no lo vamos a hacer en este caso. Voy a hacerlo con la versión actualizada. Listo. Entonces vamos a cerrar todo esto. Esto murió siempre. Ok, sí cerró. También voy a cerrar esto acá. Voy a cerrar GitHub Desktop, ¿sí? Y
voy a eliminar todo este repositorio. ¿Sí? Ya este proyecto no existe en mi máquina, yo qué sé, se me prendió la máquina, me la robaron, el cambio que ustedes quieran, la razón por la que ustedes quieran y que les impida acceder a ese proyecto. Entonces, yo con mi cliente, con GitHub Desktop, puedo clonar el repositorio, ¿cierto? Pues aquí voy a tener una carpeta que realmente no existe, ¿cierto? Pero lo que voy a hacer es que quiero clonar el repositorio. Entonces, esto lo que va a hacer es listar los repositorios que puede que yo necesite o que puede que yo tenga acceso por cualquier motivo. Lo primero que voy a hacer es buscar la carpeta en la cual quiero que se copie, ¿cierto? Que la voy a copiar en mi carpeta de GitHub. Ustedes pueden ubicar la ruta que quieran y simplemente buscamos acá el nombre del repositorio que quiero clonar, que en este caso sería GitHub Demo, que fue el que acabamos de crear, ¿cierto? Otra opción incluye, si por cualquier motivo ustedes, pues, digamos, lo hacen desde la página, luego igual ahorita lo vamos a hacer también desde la página, ustedes pueden sacar un link, que sería este, ¿cierto? Si ya lo tienen a la mano, simplemente sacan aquí el link y acá, a partir de ese link, el cliente va a descargar el proyecto, pero en este caso, digamos, no quiero hacerlo de esta forma, lo voy a hacer aquí, ¿cierto? Entonces, una vez lo clone, van a tener este asunto, les va a descargar el proyecto y ustedes pueden verlo en el explorador y vamos a tener el proyecto tal cual lo teníamos. Vamos a abrir en Unity, vamos a buscar aquí, la ruta como no ha cambiado, el proyecto va a salir igual en Unity Hub o en la opción de Unity en versiones anteriores a 2019 y el proyecto lo va a abrir normalmente. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es que el proyecto, pues una vez termine de importar las cosas, ¿cierto? Va a abrir y lo vamos a encontrar en el estado en que lo teníamos antes de borrar. ¿Sí? El objetivo de todo esto justamente es eso, que ustedes puedan volver a una versión primitiva o anterior del proyecto y que puedan seguir trabajando normalmente. A ver, esto en la otra pantalla está mostrando. Sí, contame. Ahí donde estabas hablando de la parte de clonar el repositorio, Sí. desde el que vos subiste es público, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí, claro, claro. En este momento cualquiera lo puede clonar desde que tengan el link, ¿cierto? O si son colaboradores, que ahorita voy a hacer ese procedimiento. Entonces, aquí ya... ¿Sí? Intenté este enlace que te puse ahí en el canal de chat, pues ahorita estoy en un canal de chat. Sí, eso estoy viendo. Pero no me dio, ¿no? Ah, no, este no es. Este es un asunto súper viejo. Este fue un asunto súper viejo. Se llama solo GitHub Demo, ¿cierto? Ya voy a colocar en el canal de chat el link. ¿Sí? Sí, me confundí, no había visto que estaba una diferencia con el 54. Sí, no. Eso fue una cosa que hicimos cuando Unity estaba en versión 5, un proyecto que se subió. Entonces, se subió de versión, estaba más viejo, pero bueno. Entonces, simplemente por verificar, vamos a abrir aquí la escena. Básicamente va a tener el cambio de que el mancito está azul, toda la cosa, y en teoría debería funcionar tal cual lo habíamos dejado, ¿cierto? Entonces rota, avanza hacia adelante, avanza hacia atrás y hay un saltico ahí también maluquito, pero yo ya puedo seguir trabajando. Entonces la fuerza pues yo la puedo cambiar acá, la voy a poner al máximo y ¿cierto? Simplemente pues ya verifiqué que mi proyecto ya lo tengo descargado en el estado anterior, ¿cierto? Hasta aquí yo lo que he hecho es trabajar individualmente con un manejador de versiones, que tampoco es malo. Idealmente así trabajen solos. La idea es que, digamos, utilicen este tipo de herramientas porque nuevamente estar solos no los exime de que su computador se vuelva una tostadora, ¿cierto? Estar solos no los exime de que su computador se pierda.
Estar solos no los exime de que el disco duro se dañe. Entonces es importante mantener este tipo de respaldos porque, digamos, si en cualquier momento pierden acceso a su proyecto o a su computador, pues simplemente en el momento en que recuperen acceso a algún computador, digamos, capaz de correr sus proyectos, pues simplemente descargan las cosas que ya tenían y siguen trabajando normal. Lo que voy a hacer ahora, en la página, esto sí se hace desde la página, es que voy a agregar colaboradores. Necesito que alguno de ustedes me pase por el chat los IDs de GitHub para agregarlos como colaboradores. Porque la idea con esto es que esto es público, ¿cierto? Pero ustedes no pueden de todas formas subir al repositorio. Ustedes necesitan ser colaboradores para que las subidas, digamos, se las acepten directamente al proyecto. Porque o si no, van a llegar a una cosa que se llama pull request. Y esto es en general que yo como propietario reviso si lo que ustedes suben se puede o no integrar al proyecto. En cambio, los colaboradores tienen permiso para subir contenido al proyecto sin ninguna restricción. Entonces, básicamente lo que voy a hacer acá es en Manage Access. Voy a buscar aquí en la parte de invitar colaboradores, ¿cierto? Voy a agregar a un colaborador que en el caso es Giovanni, ¿cierto? A Giovanni le debe llegar posteriormente un correo en el cual le dicen, ah, sí, venga, usted lo invitaron a colaborar a este proyecto, bla, 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 y él aceptará. Y yo podré ver después acá que Giovanni habrá aceptado o no la invitación. Me avisas porfa, Giovanni, cuando la aceptes. Vale, vamos esperando que llegue. Sí, él puede demorarse un ratico. Hasta acá, Ana Felipe, ¿alguna pregunta en particular? Yo estaba mirando, era si es de X, se puede mirar el ID, pero no, ¿cierto? Que acá es El ID, tú te lo guiaste con tu cuenta, ¿cierto? Tu ID es justamente ese. En ese caso particular, tú vienes aquí ya te voy a decir cómo es esa cosa, porque sí se puede aquí en Options. Tú miras acá tus detalles de tu cuenta, ¿cierto? Y ahí, digamos, sabes tu ID. Ya acepté la invitación. Pues cuando la acepté salió un error, pero ahí puedo ver pues el repositorio. Ok, perfecto. Entonces, simplemente para verificar, yo refresco acá, ¿cierto? Y acá efectivamente ya veo que Giovanni es un colaborador. Entonces Giovanni ya puede, en teoría, hacer cambios y subirlos al repositorio de la misma forma en que yo lo he hecho en todo este rato. En general, ese es, digamos, como el procedimiento, ¿cierto? Si Giovanni tiene acceso en este momento y lo puede hacer, me gustaría que hicieras un cambio. Sí, Perfecto. Entonces, cuando Giovanni publique el cambio y nos avise, entonces lo primero que vamos a hacer es verlo acá en la página. Y luego haremos el procedimiento de clonarlo a partir de la página, porque ya vimos, digamos, cómo se puede hacer desde el cliente, pero también lo podemos hacer desde la página. Sí, porque teniendo la página acá y no tiene sentido copiar el link y no sé qué, simplemente hay un botoncito por acá, ya ahora les muestro. Ok, vamos a ver por aquí. Uy, se cayó esto.